Vamos. Bueno, Manolo Lamas, representante del sector de transporte de traslado de Hacienda. Bueno, Manolo, ¿cómo está el tema inseguridad en este sector, teniendo en cuenta que hubo algunos acontecimientos en el mercado de Liniers y también hay inseguridad en lo que son las plantas de faena en los distintos puntos del país, principalmente en la provincia de Buenos Aires? Sí, ¿qué tal? Buenas. La provincia de Buenos Aires y el Gran Rosario también. Estamos teniendo hechos de inseguridad. Y lo que pasó hace 15 días es un hecho aislado, pero bueno, sigue habiendo problemas de inseguridad en las inmediaciones del mercado Liniers, todo el Gran Buenos Aires y bueno, el Gran Rosario cuando vamos a los frigoríficos exportadores. Y puntualmente hay dos zonas donde directamente casi no podemos entrar o hay que pagar peaje. Pagar peaje sería pagarle a alguien de la villa para que nos deje entrar. Eh, y la verdad que es una situación que cada vez está peor, no es de ahora, es de hace años, pero bueno, se incrementa más cuando quedan los camiones afuera de las plantas frigoríficas o del mercado Liniers, cuando no hay una buena logística de descarga. Por ejemplo, en la industria frigorífica exportadora, poco personal, la estructura de la playa de descarga obsoleta, vieja, pocos lavaderos o mal diseñado el tema de las balanzas y los descargaderos. Y con respecto al mercado de Hacienda Liniers, supuestamente, más en la información que siempre me brindan los jauleros, las aperturas de los descargaderos cuando ingresa mucha Hacienda, que se demoran, eh, y también el tema de los horarios, porque hay más descargaderos que los que habilitan, y después hay horarios que van habilitando a medida que pasan las horas. Bueno, y toda esa deficiencia logística hace que queden largas colas de jaulas en la calle, y primero atentando contra el bienestar animal, que es lo que venimos reclamando. Y después, bueno, se suma la inseguridad porque los jauleros están en la ruta. ¿Cómo se puede solucionar esto, Darío? ¿Cómo se puede solucionar esto? Primero, que los integrantes de la cadena reconozcan la realidad de la cual estamos pasando, lo que se está viviendo. Hay un enojo de toda esta información que estamos brindando y sacando a la luz, en vez de comprometerse y tratar de solucionarlos. Y si la Cámara de Consignatarios, la Federación de la Carne, las asociaciones de raza y de productores empiezan a trabajar para minimizar estos demoras en los frigoríficos, en el mercado de Hacienda Liniers, en las estancias que a veces llegamos a los campos y bajando el sol y no nos descargan Hacienda hasta el otro día, porque no hay personal que trabaja de sol a sol, que me parece bien, pero me parece que hay que acomodar la logística para que cuando lleguemos en tiempo y en forma nos descarguen. Eso atenta contra el bienestar animal. Y el otro gran responsable es el SENASA, porque es el organismo de control, es que tiene que velar para el bienestar animal, y es lo que también venimos reclamando hace rato con respecto al mercado de Hacienda Liniers y los frigoríficos exportadores. La verdad que nos sentimos muy solos porque estamos peleando con María de Viento para poder cambiar esta realidad, y los actores fundamentales de la cadena no se involucran. Hay mucho discurso, pero poca acción. A propósito del SENASA que recién mencionaste, ¿crees que es uno de los responsables de que el bienestar animal esté en esta situación que se esté viviendo, a lo cual se suma la inseguridad que sufren los transportistas? Sí, porque es el organismo del Contralor. La Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda ATA hace más de 10 años que se le viene mandando cartas al SENASA denunciando este tipo de situaciones. Y la verdad es que la que tiene que trabajar para que toda la operatoria de logística de los organismos que ellos habilitan, remate ferias, frigoríficos, el mercado Liniers, a la hora de las descargas sean eficientes, porque eso atenta contra el bienestar animal.
y además es una exigencia de la Comunidad Europea. Entonces, eh, tenemos que mejorar esto para toda la cadena, porque nosotros los transportistas estamos queriendo que funcione bien toda la cadena. Indudablemente que cada uno trabaja en cada uno de su eslabón, pero esto es un todo, y si los actores más importantes de la cadena niegan la realidad o miran al costado, y el SENASA o es ineficiente o hay una convivencia, la verdad es que es duro lo que digo, pero los resultados no están a la vista, y el SENASA es quien tiene que controlar que este tipo de cosas no pasa y siguen pasando desde hace años. Te cambio de tema ahora para hablar un poquito de lo que tiene que ver con los costos del flete. ¿Cuáles son los costos que más le han subido? Sabemos que la inflación hace que los precios de la economía se disparen. En el caso del transporte, los neumáticos, el combustible. ¿Cuál ha sido el costo que más ha subido y cómo está manejando esta situación para poder tener rentabilidad? Bueno, sí, son dos cosas diferentes. Bueno, el tema de costos, suben todos los costos porque todo lo que es transporte está dolarizado, cubiertas, reparaciones, repuestos, las unidades, a la hora de fabricar las jaulas simples, doble piso, es todo chapa y eso es todo dolarizado. La verdad que venimos retrasado con las actualizaciones de la tarifa, ya con la devaluación a partir de las PASO del 2019. Ni siquiera estamos pudiendo, el transporte de Hacienda, recuperar esa suba que hubo desde julio del 2019 a la fecha. Y la verdad que la rentabilidad es nula para los transportistas de Hacienda. Yo siempre cuento que a partir de los créditos de Deborah George, inversión productiva del Banco Nación, que dio el segundo gobierno de Cristina Fernández, cambió el negocio, mutó el transporte de Hacienda, dejó de ser una actividad principal para ser una actividad secundaria, porque todos los clientes de los transportistas de Hacienda, filoteros, frigoríficos, ganaderos, consignatarios, compraron transporte, compraron jaulas. Entonces hoy el mercado tiene una sobreoferta de jaulas, eso hace que la tarifa se deteriore, pero viene de la mano de gente que no vive del sector y que no necesita una rentabilidad. Son unidades satelitales, secundarias a su actividad principal. Es para optimizar la logística, pero no para tener ganancia. Entonces, con esa sobreoferta y con esa cantidad de jaulas que hay en el mercado, la tarifa, por ejemplo, de la doble piso ha bajado un 25-30% de lo que se tendría que estar cobrando, y hoy la jaula doble piso, tarifa de mercado, está cobrando lo que tendría que cobrar la jaula simple. Así que si estamos hablando de un 25% promedio, es la rentabilidad que uno tenía en el transporte, entre el 25 y el 30%. Hoy se está trabajando sin rentabilidad. Se habla también en varios sectores del transporte, no solo del transporte de productos agropecuarios, que hay un faltante de neumáticos. Esto, imagino, puede llegar a tener que ver con las restricciones que hay a la importación o con el problema que generó la pandemia en la fabricación de neumáticos de origen nacional o de plantas extranjeras que operan en el país. ¿Cómo están viendo eso ustedes? ¿Están sintiendo que hay un faltante de neumáticos? ¿Los está complicando este contexto? Y no solo hay un faltante de neumáticos, sino hay una suba de precios exorbitantes. Y es una cuestión de importación, no están pudiendo importar las cubiertas. Eh, a principio de año, no, perdón, a fines del año pasado, la chapa había subido un 30%, producto de que la industria no podía, digamos, no podían importar chapa, que viene mucha chapa de China, y no podían importar. Entonces el stock tuvieron que aumentar porque cuando tenían que reponer, iban a tener que reponer con una suba. Bueno, la chapa subió un 30%. Y así es todo, todos los repuestos, eh, todos los camiones y remolques se cotizan en dólares. Así está la situación entonces, ¿y qué esperan que cambie de acá a los próximos meses? ¿Cómo están viendo que puede llegar a ser la actividad durante este año 2021?
Bueno, la actividad del transporte de Hacienda se divide en 2 años. El comienzo de la zafra, que es al principio de marzo o fines de febrero, y que termina el movimiento importante en septiembre. Son 6 meses de mucho trabajo. Es el momento donde uno tiene demanda de jaulas. Y después de septiembre a marzo, que son otros 6 meses, ahí donde baja muchísimo. Ya era normal que baje, y bueno, antes era un 30% por debajo del promedio de los primeros 6 meses de la zafra. Ahora estamos hablando de más del 50, 60%. Eso producto, no que hay menos movimiento, sino que hay más jaulas, como le comenté hace un rato, que cambió el negocio. Entonces, con menor rentabilidad y menor cantidad de viajes, la combinación es muy mala. ¿Cómo Gracias, se Manuel. revierte? No sé cómo se revierte. Gracias, Manolo, por la entrevista. Te mando un fuerte abrazo. Dale, gracias. Gracias por llamar. Saludos a todos.